Bienvenidos a la clase de corticosteroides de la materia Farmacología y Terapéutica de la Universidad Nacional de La Matanza. Mi nombre es Judith Zagardía y los voy a acompañar durante el desarrollo de esta clase. Para empezar, vamos a hablar de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal consta de dos partes, una zona medular y una corteza, que es la que nosotros vamos a describir a continuación. La principal función de la corteza es sintetizar diversos tipos de hormonas. Sintetiza hormonas glucocorticoides, hormonas mineralocorticoides y hormonas gonadales. Se distinguen tres zonas en la corteza. La zona glomerular, que secreta aldosterona, que va a estar involucrada en el balance hidroelectrolítico. La zona fascicular, que sintetiza cortisol, que va a estar involucrada en el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas, y la zona reticular, encargada de sintetizar andrógenos como la testosterona. El término corticosteroide engloba tanto a los glucocorticoides como a los mineralocorticoides, y ambos ejercen importantes funciones fisiológicas y, cuando se sintetizan, funciones farmacológicas. Para continuar, hablaremos del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. El cortisol, que es el producto final de este eje, está regulado de dos maneras. Tiene una regulación interna que se relaciona directamente con este eje, el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, en donde la corteza suprarrenal recibe un estímulo de la ACTH para la síntesis del cortisol. Pero a su vez la ACTH se forma en la adenohipófisis por un estímulo de la CRH que viene del hipotálamo. Obviamente, todo este eje tiene un mecanismo de retroalimentación negativa, es decir, que cuando aumenta el cortisol se inhiben la hipófisis, el hipotálamo y el sistema nervioso central, con lo cual disminuye los niveles de cortisol. Esto es importante porque el aumento del cortisol puede ser por alguna patología, donde aumentaría el cortisol endógeno, o por administrar corticoides externos, es decir, como medicamentos en dosis altas. Entonces, en definitiva, este aumento del nivel de cortisol en la sangre lo que va a llevar es a inhibir todo este eje, y es parte fundamental la comprensión de este mecanismo para entender el síndrome de supresión, que veremos más adelante. También hay una regulación externa de este eje que está relacionada con el ritmo circadiano principalmente. Sepan que el cortisol tiene su pico a la mañana, que es cuando nosotros nos levantamos y nos preparamos para llevar adelante un día de trabajo. Y obviamente en el momento en que nos vamos a descansar tiene su pico más bajo, ¿sí? Hay otras situaciones como el estrés, la hipertermia o la hipoglucemia que elevan los niveles de cortisol. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticosteroides? Los corticosteroides tienen dos mecanismos de acción, uno que se denomina genómico y otro que se denomina no genómico. Ahora vamos a ver las diferencias. En el mecanismo genómico, el mecanismo de acción, en este gráfico ustedes lo que van a ver es que la vía final de este mecanismo genómico es la traducción, ¿sí?, a proteínas. Es decir, el corticoide se une a receptores que están en el citoplasma. Estos receptores citoplasmáticos ingresan al núcleo, y una vez que ingresan al núcleo forman un complejo hormona-receptor
que activa la transcripción del ARN mensajero. Este ARN mensajero finalmente formará parte de la traducción a proteínas y se sintetizará una nueva proteína que va a alterar la función celular. Por eso se denominan mecanismos genómicos, porque ingresan y forman un complejo con el ADN. Obviamente, todo este complejo mecanismo requiere de tiempo, es decir, que el mecanismo de acción genómico tarda varias horas en hacerse evidente, no es inmediato, a diferencia del mecanismo de acción no genómico. Esta síntesis de proteínas se denomina efecto de inducción, ¿sí? Pero también existe un mecanismo represor, es decir, que el complejo corticosteroide receptor, una vez que llega al núcleo, interacciona con el ADN, pero en lugar de aumentar la expresión de proteínas, lo que hacen es reprimir la expresión de genes y en consecuencia reprimir la síntesis de proteínas. Esto es muy importante en todo lo que tiene que ver la inflamación, ¿sí? También interfieren en la acción de otros factores de transcripción que no son represión, digamos, de la expresión de genes, sino que reprimen la acción de factores de transcripción. Este mecanismo fundamental es el que está implicado en la inflamación, ¿sí? El mecanismo de acción no genómico es el que se observa en el sistema nervioso y en el sistema inmunitario. Acá no hay síntesis de proteínas ni inhibición de la síntesis de proteínas, ¿sí? Acá directamente el corticoide interacciona con la membrana celular y desencadena, por ejemplo en el caso del sistema nervioso central, vía la proteína G, cambios en los segundos mensajeros, por lo cual estas respuestas son inmediatas, ¿sí? En el caso del sistema nervioso central, por ejemplo, esta interacción y segundos mensajeros generarían una alteración en la recaptación de neurotransmisores y explicaría los cambios conductuales agudos inducidos por los corticoides. Los corticoides producen alteraciones en el ánimo. En general, cuando hay corticoides altos, el paciente está irritable, incluso puede llegar hasta un cuadro de psicosis. En el caso del sistema inmunitario, el tejido linfocitario y hepático, ¿sí? Es, digamos, blanco de los corticoides, y lo que terminan haciendo es o redistribuyendo los linfocitos o promoviendo la muerte de los linfocitos, ¿sí? En muchas enfermedades donde hay glóbulos blancos elevados, si ustedes lo piensan bien, esto se vería en las leucemias o en los linfomas, parte del tratamiento es el uso de corticoides para acelerar la muerte de estos linfocitos, ¿sí? Estos se llaman tratamientos citorreductores. Lo que se hace es disminuir la masa linfocitaria y se usan corticoides en dosis muy altas para eso. Vamos a empezar con la farmacología de los corticoides. Si hablamos de la farmacocinética, digamos, estos corticoides, que ya estamos hablando de corticoides sintetizados, es decir, corticoides sintéticos, donde se por vías bioquímicas se sintetizan corticoides con actividad similar. No todos tienen la misma actividad, eso lo vamos a ver más adelante, pero todos tienen una buena absorción por vía oral, se pueden administrar por vía endovenosa. En muchas situaciones la administración es endovenosa, por vía intramuscular,
cuando son los corticoides de depósito que se van absorbiendo lentamente y van generando su efecto, por vía inhalatoria en forma de aerosoles o por vía tópica, que muchos de ustedes se habrán puesto alguna crema con corticoides para alguna dermatitis. Algunos de estos corticoides son prodrogas, es decir, necesitan metabolizarse en el organismo para tener su forma de droga activa. Nosotros podemos usar el concepto de prodroga o profármaco y en realidad estamos hablando de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no llega a constituir la droga, sino que para obtener la forma activa, es decir, la que va a generar el efecto, necesita sí o sí la metabolización. Y este es el caso, por ejemplo, de la prednisona y el deflazacort. ¿Dónde se metabolizan? En el hígado. Con lo cual uno tendría que tener esa consideración a la hora de indicar algún corticoide que es una prodroga, porque si el hígado no está bien, está fallando, probablemente no lleguemos a conseguir la droga activa en circulación. Tienen un volumen de distribución de 0,8 a 1,2 litros, se unen a proteínas, la principal es la globulina ligadora de corticosteroide o transcortina. Lo que tiene esta transcortina es que tiene mucha afinidad, pero se satura rápido, es decir que cuando hay dosis altas de corticoides, la transcortina está saturada, pero a pesar de eso, el corticoide se va a seguir transportando porque existe la albúmina en la circulación y si bien tiene baja afinidad, cuando hay concentraciones altas se va a unir a la albúmina y la albúmina tiene mucha capacidad de transporte. El deflazacort es un corticoide que posee baja unión a proteínas y no se une a la globulina. Y después tenemos las vidas medias. Las vidas medias de los corticoides, por ejemplo, son variables, en general son de pocas horas, ¿sí? La metabolización, como les dije antes, es a nivel hepático y la excreción es renal. El 90% de los corticoides se excretan por vía renal. ¿Qué efectos fisiológicos y farmacológicos tienen los corticoides? Hasta ahora, digamos, explicamos cosas muy generales de los mecanismos de acción y cómo sería su administración, su metabolismo y su eliminación. Ahora vamos a ver qué efectos fisiológicos y farmacológicos tienen. Acá es muy importante porque muchas veces uno va a buscar ese efecto fisiológico porque el paciente no tiene corticoides y otras veces va a buscar ese efecto fisiológico pero al dar un corticoide exógeno en dosis altas, o sea en dosis que no son las fisiológicas, vamos a conseguir como exacerbar ese efecto fisiológico que tiene el corticoide con fines terapéuticos, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar bien. Entonces, dentro de los efectos hematológicos, los corticoides producen poliglobulia. ¿Por qué? Porque disminuyen la destrucción de los eritrocitos en las células reticuloendoteliales, es decir, va a haber más glóbulos rojos. La realidad es que este mecanismo no es buscado, ¿sí? Si yo administro un corticoide, en general no busco que el paciente tenga poliglobulia, la va a tener, pero no es un efecto terapéutico que a mí me interesa, ¿sí? También produce neutrofilia, aumento de la liberación de neutrófilos desde la médula ósea y una disminución de la extravasación. Esta disminución de la extravasación sí es algo que nosotros nos interesa conseguir en algunas enfermedades, ¿sí? Evitar que el neutrófilo llegue a alguna zona y que active toda su cascada inflamatoria, ¿sí? Neutrofilia quiere decir que va a haber más neutrófilos en la sangre. ¿Por qué va a haber más neutrófilos? Porque salen más de la médula ósea y porque los neutrófilos no salen de la sangre hacia otras zonas. Y ese es el mecanismo que uno lo buscaría con fines terapéuticos. La eosinopenia, es decir, disminución de los eosinófilos, es algo que aparece con el uso de corticoides
tampoco es algo que nosotros buscamos, pero acá hay algo muy importante de remarcar. En muchas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades por hipersensibilidad, las alergias, el asma, los parásitos, en los cuales los eosinófilos aumentan. En estas enfermedades los eosinófilos están aumentados. Muchas veces esta hipereosinofilia es una pata diagnóstica muy importante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo sospecha, por ejemplo, de una parasitosis o una enfermedad por hipersensibilidad, mando al paciente a que le pinchen el dedo, se le haga un frotis, que es lo que muestra la imagen de la diapositiva, y me digan si tiene hipereosinofilia. Si tiene hipereosinofilia, a nosotros nos da una ayuda diagnóstica inmensa. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo mande a hacer a este paciente el estudio y los eosinófilos estén bajitos, muy bajitos. Y yo diga, bueno, la verdad que no me da para que sea una enfermedad por hipersensibilidad o una enfermedad por parásitos. Y ahí hay un concepto súper importante. Yo puedo interpretar un frotis, ¿sí?, solo si el paciente no tiene corticoides. Es decir, que si yo encuentro eosinopenia en un paciente que viene recibiendo con corticoides por el motivo que sea, por vía endovenosa o vía oral, es algo normal que voy a encontrar. O sea, es predecible que el paciente va a tener eosinopenia. Pero la verdad es que no me ayuda a descartar una enfermedad por parásitos, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la interpretación del frotis se debe hacer en el contexto que se haga, teniendo en cuenta la presencia o ausencia de corticoides, ¿sí? Si el paciente viene recibiendo corticoides, la verdad que si sospecho una enfermedad parasitaria no me conviene hacerle un frotis porque seguro va a tener los eosinófilos bajos y no me va a ayudar en el diagnóstico y no me va a excluir el diagnóstico tampoco, ¿sí? Bueno, y la linfopenia por redistribución. ¿Qué efecto tiene a nivel antiinflamatorio? Perdón. Lo que quiero decir es que tiene un efecto antiinflamatorio. Por todo lo que explicamos recién, ¿qué es lo que genera? Genera aumento de los neutrófilos circulantes, disminución de los linfocitos y monocitos, alteran las reacciones inmunitarias de los linfocitos, inhibición de la acumulación de células macrofágicas y de neutrófilos en el sitio de inflamación, inhibición de la producción del activador del plasminógeno por medio de los neutrófilos, que convierten el plasminógeno en plasmina, y que esto es un estímulo quimiotáctico para atraer más leucocitos. O sea, al alterar a los glóbulos blancos, produce un efecto antiinflamatorio. Ese efecto antiinflamatorio puede ser un efecto que yo estoy buscando en alguna patología. Por ejemplo, en una artritis reumatoidea, ¿sí?, en cualquier enfermedad autoinmune. Pero también ese efecto inflamatorio me puede desencadenar eventos adversos. Ustedes seguramente habrán escuchado que los pacientes que consumen corticoides tienen más riesgo de hacer infecciones. Y eso es verdad, porque el corticoide altera la migración de los glóbulos blancos y cuando hay una infección, la infección progresa y es difícil controlarla. Entonces, eso es parte de los eventos adversos de los corticoides, ¿sí? Es decir, es un inmunosupresor, un antiinflamatorio, y por eso el paciente puede llegar a tener eventos adversos. Siempre yo voy a darle los corticoides porque estoy buscando un beneficio, pero va a tener un evento adverso. Este efecto inflamatorio también tiene que ver con toda la inhibición de la producción y síntesis de sustancias inflamatorias. Fíjense que también disminuye la expresión de la COX-2 en tejidos inflamados, que la COX-2 tiene que ver con las
síntesis de prostaglandinas. Entonces, resumiendo, los corticoides tienen mayor eficacia y potencia antiinflamatoria que los AINES. AINES ustedes lo vieron la clase pasada. También disminuyen la secreción de prostaglandinas, no aumentan la síntesis de leucotrienos, ¿sí? Y no producen efecto analgésico. Muchas veces los corticoides se utilizan para el dolor, pero porque disminuye la inflamación, no porque tenga un efecto analgésico per se. También al disminuir todas las células inflamatorias, tiene efectos antialérgicos e inmunosupresores, y por ese motivo se utilizan para la prevención del rechazo de trasplantes y para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué efectos metabólicos tiene? Al inicio de la clase dijimos que tenían efectos metabólicos a nivel de los glúcidos, de las proteínas y de los lípidos. Acá estamos viendo cómo altera el metabolismo de la glucosa y cómo altera al músculo esquelético. Lo que hace el corticoide es activar la síntesis de glucosa, ¿sí? Inhibir a nivel periférico el consumo de glucosa, por eso los pacientes tienen hiperglucemia, y por el otro lado activan la síntesis de glucógeno, ¿sí? Aumentan los depósitos de glucógeno. ¿Cómo aumenta la síntesis de glucosa? Utilizando las proteínas, es decir, se produce daño muscular porque las proteínas que utiliza para la síntesis de la glucosa, el organismo las saca de las proteínas musculares, ¿sí? Y por eso muchas veces vemos a los pacientes que tienen consumo crónico de corticoides con una masa muscular muy disminuida, que se ve muy claramente en las piernas y en los brazos, ¿sí? Por otro lado, también lo que hace es disminuir la tolerancia a la glucosa, o sea, lo que ocurre es que estos pacientes tienen la insulina muy alta, ¿sí? Generalmente la glucosa aumenta en sangre por el efecto directo del corticoide. El corticoide no deja que el organismo utilice glucosa, por eso sigue alta, y el organismo reacciona sintetizando insulina, pero esa insulina no es suficiente, o sea, lo que hay una resistencia insulínica, ¿sí? Entonces, nosotros encontraríamos a este paciente con hiperglucemia. Si es un diabético, obviamente más descompensada su diabetes, y lo encontraríamos con pérdida de la masa muscular. Así se vería un paciente que tiene consumo crónico de corticoides, ¿sí? Los brazos adelgazados, las piernas lo mismo, va a tener, por todo el mecanismo que ahora vamos a ver de los lípidos, depósito de grasa en la panza y en la espalda con una jiba, ¿sí? Y alteraciones en la piel, donde se van a aparecer estrías rojas, y las mejillas también con trayectos, o sea, la piel se torna más fina y se observan los trayectos vasculares, por lo cual la mejilla parece bien colorada. El efecto catabólico de las proteínas hace que el paciente tenga atrofia de la piel, pérdida de la masa muscular y de la matriz ósea. Esto es súper importante porque este paciente con las piernas súper adelgazadas, porque no tiene masa muscular, tampoco tiene masa ósea, ¿sí? Esto se debe a que el corticoide lo que hace es aumentar la actividad de los osteoclastos y disminuye la función de los osteoblastos. Y por el otro lado también
afecta la absorción de calcio, con lo cual estos pacientes tienen mucho riesgo de tener fracturas patológicas, ¿sí? Esta fotito es de un paciente que consume de manera crónica los corticoides, ¿sí? Es decir, que lo puede estar recibiendo por cualquier enfermedad o no, a veces también está la automedicación, pero supongamos que lo está recibiendo por una patología donde el médico se la indicó, porque si le disminuye los corticoides evoluciona mal, va a tener estas complicaciones, ¿sí? Todo lo que es la farmacología de los corticoides o las vías de administración de los corticoides han disminuido eh, este, estas complicaciones, pero enfermedades nuevas diagnosticadas o el conocimiento de estas enfermedades nuevas ha hecho que eh, se consuman más corticoides, ¿sí? Hay como un equilibrio en esto, ¿no? De mejores corticoides y enfermedades nuevas que requieren corticoides. La realidad es que los pacientes van a tener este tipo de lesiones y que uno lo que tiene que tratar de hacer como médico es tratar la enfermedad con la menor dosis posible de corticoides, ¿sí? Y esto uno lo hace a veces artesanalmente, le pone una dosis alta de corticoides al paciente para que su enfermedad mejore, por ejemplo una artritis reumatoidea, y después empieza a bajar las dosis de los corticoides. Y muchas veces cuando no se puede bajar mucho la dosis del corticoide, se le agrega otro inmunosupresor de otra familia, ¿sí? Eh, que veremos más adelante, con el objetivo de disminuir la dosis de los corticoides, porque esto no genera una buena calidad de vida para los pacientes. En el metabolismo de los lípidos, bueno, habíamos dicho esto previamente, fíjense que tienen la cara gorda, se llama cara de luna llena, la panza prominente, es una obesidad centrípeta, o sea, viene en el centro del tórax, y la jiba, que es tejido graso depositado en la espalda. En el metabolismo hidroelectrolítico, habíamos dicho que en el metabolismo hidroelectrolítico actuaba la aldosterona, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que los corticoides, o sea, los corticoides no actuarían? La aldosterona es un corticoide que va a responder a otros estímulos. Después, cuando veamos hipertensión arterial, la vamos a volver a ver. Forma parte del eje renina, angiotensina, aldosterona, que finalmente lo que hace es retener líquido y retener sodio y eliminar potasio y hidrogeniones. Los glucocorticoides sintéticos, cuando se administran, algunos tienen efecto similar a la aldosterona, ¿sí? Entonces, si uno lo piensa y dice que la administración de glucocorticoides produce retención de sodio, excreción de potasio y de hidrogeniones, uno más o menos podría razonar cómo estaría un paciente o cómo serían sus guiones en un paciente en donde le falta aldosterona, que podría ser, por ejemplo, un paciente donde sus glándulas suprarrenales sufrieron mucho daño y no funcionan, ¿sí? ¿Cómo estaría? O sea, piénsenlo un ratito. Estaría hipotenso, porque no podría retener sodio y agua, ¿sí? Estaría hiponatrémico, es decir, tendría el sodio muy bajito, ¿sí? Y como le falta esta hormona, ¿sí? No podría excretar potasio, entonces estaría hipercalémico. Y si lo pensamos con el tema de la glucosa, si el paciente no tiene corticoides, lo más probable es que esté hipoglucémico, ¿sí? Lo que acabamos de decir son los criterios diagnósticos para sospechar
una insuficiencia suprarrenal, es decir, un paciente donde sus suprarrenales no sintetizan corticoides, ¿sí? Entonces, a la hora de estudiarlo, razonen así los temas, o sea, ¿qué pasa si hay corticoides? ¿Qué pasa si no hay corticoides con estas cosas? Bueno, y lo otro que produce también es alteraciones en el calcio. Lo habíamos dicho antes, disminuye la absorción intestinal del calcio, disminuye la reabsorción de calcio a nivel renal, ¿sí? Esto lo que genera es una hipocalcemia y esto genera un estímulo para la aparato-hormona, por lo cual aumenta la actividad de la aparato-hormona y lo que hace finalmente es aumentar la actividad de los osteoclastos y disminuir la actividad de los osteoblastos, es decir, genera osteoporosis. A nivel del sistema nervioso central hay muchas teorías de lo que produciría. Hay libros que hablan de que modula al GABA, al receptor GABA, otros al receptor NMDA. La realidad es que no queda claro cuál es el mecanismo exacto de acción del corticoide. Sí se sabe que a nivel del sistema nervioso central, los corticoides producen cuadros de excitación, cuadros confusionales, alucinaciones y psicosis. Y que por el otro lado, si faltan los niveles de corticosteroides en sangre, es decir, si el paciente tiene una insuficiencia renal, producen depresión. También modulan la permeabilidad vascular. ¿Esto qué quiere decir? Que alteran la permeabilidad de los vasos y están indicados en los edemas cerebrales vasogénicos, es decir, cuando están aumentadas la permeabilidad vascular. Esto se utiliza mucho en los tumores del sistema nervioso central. Generalmente los tumores tienen un área alrededor del tumor con mucho edema, y el corticoide lo que hace es disminuir ese edema, con lo cual el paciente mejora sus síntomas, ¿sí? No tiene más dolor de cabeza o no se siente más confundido, pero la situación en la cual serviría es cuando hay edema. Si no hay edema, por más que yo le dé corticoides, la permeabilidad vascular no va a ser, su cambio no va a ser tan drástico y no se va a ver la disminución del tamaño, digamos. Pero sí, cuando hay edema en una lesión, o sea, un edema perilesional, ahí es de mucho valor el uso de corticoides. Y a nivel periférico producen una regulación de los receptores beta 2, ¿sí? Lo ponemos acá en sistema nervioso porque los receptores beta 2 forman parte del sistema nervioso autónomo. Bueno, teniendo en cuenta esto de los receptores beta 2, acá lo que podemos ver, y esta diapositiva en realidad está enfocada a que ustedes repasen un poco lo que ya vinieron viendo. Nosotros tenemos acá una curva, ¿sí? Dosis-respuesta, donde tenemos el isoproterenol y el isoproterenol más cortisol. El isoproterenol es un agonista beta. Entonces habíamos dicho que los corticoides producían un upregulation heterólogo de los receptores adrenérgicos beta 2. Esto quiere decir que aumenta, ¿sí?, el número de receptores beta 2. Este aumento de la densidad de los receptores beta 2, ¿sí?, junto con el efecto antiinflamatorio, explican la eficacia terapéutica de los glucocorticoides en el asma y la potenciación de los efectos de los agonistas beta 2. Acá tienen que repasar un montón de conceptos, ¿sí? Pero básicamente en la curva nosotros tenemos que el isoproterenol solo, a una dosis determinada, llega a un efecto, ¿sí?, máximo.
que sería, en este caso, por ejemplo, la broncodilatación. Cuando yo le agrego el cortisol va a actuar sobre la mucosa bronquial, disminuyendo la inflamación, pero también va a aumentar los receptores adrenérgicos beta 2. Con lo cual, para producir el mismo efecto, voy a necesitar menos dosis de isoproterenol, ¿sí? Es decir, se potencian los dos. Los dos tienen mecanismos distintos, pero el isoproterenol en esta curva dosis-respuesta requiere una menor cantidad de dosis para llegar al mismo efecto. Los corticoides también se utilizan en el tratamiento de patologías como en el EPOC, ¿sí? Pero son de excelencia en el tratamiento del asma. El asma es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, que se controla, ¿sí? Y entonces acá viene algo de lo que hablamos hace rato. Estos pacientes necesitan corticoides de manera permanente, ¿sí? Y sabemos los eventos adversos que generan los corticoides. Entonces la industria ha generado, por suerte, la administración tópica de corticoides, que es la inhalatoria, donde obviamente la absorción a la circulación sistémica es mínima, existe, pero es mínima, y eso hace que los pacientes tengan menos eventos adversos. Antes, los asmáticos no controlados, que vivían con síntomas, requerían dosis de corticoides casi permanentes, porque con cada crisis se les indicaba corticoides por vía oral. Actualmente, un asmático está muy bien controlado con corticoides inhalados, y la verdad que no tiene eventos adversos graves con esta forma de administración. Y acá es un golazo tener corticoides, la verdad. Otros efectos que tiene son a nivel gástrico. A nivel gástrico, la verdad que lo que producen no son cosas buenas, no son cosas que uno busca como efecto terapéutico, sino que están relacionados más a los eventos adversos. Inhiben la síntesis de prostaglandinas, aumenta la secreción gástrica y reduce la capacidad regenerativa epitelial del estómago, por lo cual tienen un aumento del riesgo de producir hemorragias digestivas, pero este aumento es muchísimo mayor y está potenciado por la asociación con AINES. Entonces, cuando uno tiene un paciente con corticoides, la verdad que tiene que pensar muy bien si le va a dar un AINE, y si el AINE lo necesita, lo que va a hacer es darle un protector gástrico, que veremos más adelante, ¿sí? Pero siempre que ustedes vean corticoides y AINES, está el riesgo de la hemorragia digestiva. Entonces hay que poner siempre en una balanza el riesgo y el beneficio de dar una medicación. Entonces acá lo que vamos a ver, yo le puse el título de puntos relevantes como para poder repasar un poco y que quede claro, ¿sí? Los corticoides y sus derivados sintéticos biológicamente activos difieren en sus propiedades. Algunos tienen actividad metabólica con efecto glucocorticoide, que en realidad todos los corticoides sintéticos tienen efecto glucocorticoide, y otros tienen actividad hidroelectrolítica, es decir, mineralocorticoide. Y acá es la diferencia: no todos los corticoides que se comercializan tienen actividad mineralocorticoide. Con lo cual, digamos, si yo necesito reemplazar la función de la glándula suprarrenal, porque la suprarrenal no sintetiza corticoides, yo tengo que elegir muy bien qué corticoides le voy a dar al paciente. O sea, yo le tengo que dar al paciente uno que tenga actividad glucocorticoide y otro que tenga actividad mineralocorticoide, ¿sí? Y para eso tengo que saber cuáles son los corticoides que tienen actividad mineralocorticoide. El otro punto relevante es que los glucocorticoides son potentes supresores de la inflamación. Y lo otro es que los corticoides ejercen efectos en prácticamente todos los órganos y sistemas. Recién lo vimos que no es que actúan sobre un único órgano, ¿sí?
actúan sobre toda la economía. Todos los organismos son afectados por los niveles de corticoides. Cuando disminuye la síntesis endógena, generalmente es por una enfermedad, se utilizan en dosis fisiológicas como forma de reposición, como forma de reemplazar la función de esa corteza suprarrenal. Y hay que evaluar riesgo y beneficio. Bueno, la mayoría de los corticoides sintéticos, ¿sí?, tienen diferente potencia antiinflamatoria o mineralocorticoide, ¿sí? Y también tiene diferentes dosis equivalentes en miligramos. El concepto de dosis equivalente quiere decir que yo no puedo asumir que si le doy 25 miligramos de cortisona, ¿sí?, ese 25 miligramos es lo mismo que 25 miligramos de prednisona, de metilprednisolona, de dexametasona, de betametasona, etc. No es así. O sea, hay dosis equivalentes. Y estas dosis son importantes porque a veces yo puedo tener un paciente que viene tomando en su casa corticoides por la enfermedad que sea, ingresa, por ejemplo, en mi especialidad a terapia intensiva donde la vía oral por ahí uno no la usa para la medicación y la tiene que indicar por vía endovenosa, entonces yo tengo que hacer la conversión de los miligramos de los corticoides que venía tomando el paciente y pasarlas a los miligramos de la droga que yo elijo para administrar por vía endovenosa. Ustedes no tienen que saber esta tabla, ¿sí? Ustedes tienen que saber que existe esta tabla, que existen corticoides que tienen potencia glucocorticoidea diferente y otros que tienen potencia mineralocorticoidea y otros que directamente no tienen potencia mineralocorticoidea, ¿sí? La potencia es 0. Y después las dosis equivalentes. Por suerte ustedes tienen celular y cuando trabajen van a buscar esta tablita en el celular y van a poder hacer las cuentas fácilmente, ¿sí? Antes, yo cuando hice la residencia tenía una fotocopia de un libro pegada en una libretita mía que tenía anotado todo. Pero acá lo importante es que ustedes, digamos, sepan que esto existe y sepan que lo tienen que usar, ¿sí? Lo otro importante es que estas equivalencias de dosis se utilizan solo para la vía oral o para la vía endovenosa, ¿sí? No se utilizan, por ejemplo, para la vía inhalatoria ni para la vía tópica. Este es un pequeño ejercicio que después háganlo, ¿sí? Acá hay una fórmula para sacarlo donde yo pongo la dosis del corticoide 1, que en este caso sería el cortisol. En la tablita busco la potencia. En la dosis 2, que es la prednisona, no la sé, quiero rotarlo a prednisona. Y la potencia de la prednisona la busco en la tablita. Hago la cuenta como una ecuación y la dosis equivalente a 60 miligramos de cortisol son 15 miligramos de prednisona. También lo que se hace habitualmente, esto lo hago yo, lo que está puesto debajo, es hacer una regla de 3. Entonces digo, si 25 miligramos de cortisol equivalen a 5 miligramos de prednisona, 60 miligramos de cortisol, ¿a cuánto equivale? Me da 15, ¿sí? Acá ya no uso la potencia. Son formas de utilizarlo, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando van a decidir rotar la vía de administración de un corticoide, de vía oral a endovenoso o de endovenoso a vía oral. Hemos nombrado el síndrome de supresión al inicio. Yo acá quiero explicárselos bien porque esto tiene mucha importancia en cómo ustedes van a actuar como médicos. Vamos a volver a repasar el eje, ¿sí? Acuérdense que lo que se sintetiza finalmente es el cortisol. Entonces, el síndrome de supresión va a aparecer cuando
yo le estoy dando a mi paciente corticoides exógenos, ¿sí? Por el motivo que sea. Ese paciente va a tener un nivel de cortisol en sangre que va a regular todo el eje hipotálamo hipofisario. Acuérdense que dijimos que el mecanismo que prevalece es la retroalimentación negativa, es decir, que si el cortisol está en una dosis alta, lo que va a hacer es inhibir al eje, ¿sí? Inhibir finalmente el nivel de ACTH, con lo cual la corteza suprarrenal no va a estar estimulada, ¿sí? Y la corteza suprarrenal, al no ser estimulada por la ACTH, la verdad que no va a formar cortisol. Nosotros eso en ese momento no nos preocupa, porque el paciente está recibiendo cortisol que nosotros le estamos dando. Toma su pastillita y tiene su nivel de cortisol ahí. Ahora bien, el síndrome de supresión es que de golpe el paciente deje de tomar el corticoide. Y esto puede ser porque el paciente se quedó sin plata, que en nuestro medio lo vemos habitualmente, entonces no puede tomar más la medicación. Lo vemos en la atención de los pacientes si nosotros no interrogamos sobre la medicación que el paciente toma, por ejemplo, no le preguntamos al paciente o a la familia qué medicación toma habitualmente, y entonces cuando le hacemos las indicaciones, porque el paciente ingresó, por ejemplo, por una neumonía, no le indicamos los corticoides, ¿sí? Entonces otra vez se interrumpe la administración de corticoides. ¿Qué pasa ahí? Al no haber cortisol, todos los efectos que nosotros buscamos del cortisol no van a estar. Y la corteza suprarrenal de ese paciente no va a reaccionar, porque la corteza suprarrenal está atrofiada, ¿sí? Entonces, esta inhibición de todo el eje se prolonga en el tiempo. Es decir, la atrofia de la corteza habitualmente aparece con los tratamientos prolongados. Más de 10 días de tratamiento, uno ya lo considera un tratamiento prolongado. Con lo cual, uno, digamos, no puede de ninguna manera suspender el corticoide de manera brusca. No lo puede hacer. Si el paciente viene tomando el corticoide de manera crónica, nunca se le puede suspender de golpe, nunca, ¿sí? Si ustedes se lo quieren suspender porque piensan que está mal indicado, porque el paciente, digamos, no me voy a meter en detalles, pero el escenario sería que ustedes evalúen y digan, bueno, este paciente no tiene esta patología, los corticoides no le sirven, se lo voy a suspender. Lo que tienen que hacer es hacer suspensiones prolongadas, explicarle bien al paciente lo que van a hacer. Entonces, una manera sería, por ejemplo, si el paciente viene recibiendo 70 miligramos de prednisona, ¿sí? Una primera semana, 7 días, darle 60 miligramos, los 7 días siguientes darle 40, los 7 días siguientes 25, y así hasta la suspensión, ¿sí? Porque si no el paciente va a tener un síndrome de supresión. Y ustedes saben, lo vimos hace rato, qué pasaba si el paciente se quedaba sin cortisol de golpe. ¿Se acuerdan? Sí, se ponía hipotenso, depresivo, se alteraba el sodio, se ponía hiponatrémico, hipoglucémico, ¿sí? La hipoglucemia es una complicación muy grave, el paciente se puede morir por una hipoglucemia. Hipercalémico, el potasio alto, el paciente puede hacer un paro cardíaco con un potasio alto. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? El síndrome de supresión existe y muchas veces el paciente no recibe su corticoide porque por ahí nosotros no hicimos un buen interrogatorio o no sabemos. Esto es algo que se tiene que saber bien, ¿sí? Bueno. Entonces, luego de 7 a 10 días de tratamiento con corticoides por vía oral o parenteral, no debe suspenderse en forma brusca. Esto debe ser informado al paciente de manera clara.
Si decido rotar la droga a otro corticoide, debo calcular la dosis equivalente. Esas son cosas súper importantes. El síndrome de supresión puede poner en riesgo la vida del paciente. Y ahora vamos a ir un poco a farmacología clínica, como para que ustedes lo puedan ir viendo de manera más divertida, capaz. Indicaciones terapéuticas. Bueno, dijimos, tratamiento de las alteraciones de la función suprarrenal. Esto sería el tratamiento de un paciente que su suprarrenal no funciona. Ahora después le vamos a dar un nombre a esa enfermedad. Terapia sustitutiva, dice insuficiencia suprarrenal crónica y aguda, enfermedad hipofisaria. La insuficiencia suprarrenal puede ser de diferentes causas, ¿no? Después lo iremos viendo. Tratamiento de los trastornos que no son suprarrenales, es decir, antiinflamatorios, antialérgico, inmunosupresor, antineoplásico, otros. Los corticoides se utilizan para la maduración pulmonar en el feto, después eso lo verán en la materia que les corresponda, pero tiene todos estos efectos que ya hemos charlado. La terapia sustitutiva se aplica a una enfermedad que se llama enfermedad de Addison, que es la insuficiencia córtico-suprarrenal crónica. Fíjense en la fotito cómo está este paciente. Este paciente tiene la piel hiperpigmentada, ¿sí? Lo que ocurre es, hay un aumento, una falla en la producción del cortisol en la corteza adrenal, y la única manera de tratarlo es dándole corticoides exógenos. Las causas en nuestro medio es la tuberculosis. La tuberculosis daña las glándulas suprarrenales y puede producir este tipo de enfermedad. Acuérdense que el paciente va a estar de nuevo hiponatrémico, hipercalémico, hipoglucémico, hipotenso y va a tener esta pigmentación. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso crónico de corticoides? Creo que todos ustedes me podrán decir todo lo que acabamos de ver, ¿sí? No lo dijimos retención de agua, pero no dijimos que produce hipertensión arterial. A veces la causa de la hipertensión arterial es el consumo de corticoides y lo que hay que tratar de hacer es ver si el paciente realmente necesita el corticoide, ¿sí? Y un evento adverso que acá está marcado en rojo es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing ya lo vimos, pero lo vamos a volver a repasar porque le estamos dando este nombre, ¿sí? Es un evento adverso del tratamiento o de la automedicación. Acá lo ven, ¿sí? El síndrome de Cushing es un conjunto de signos y síntomas debido al aumento de los corticoides plasmáticos por tiempo prolongado. Fíjense las estrías rojas, violáceas que tiene este paciente. La cara de luna llena. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los corticoides? Y la realidad es que esta medicación, como otras, uno debería evaluar siempre el riesgo versus el beneficio. Acá hay algunas contraindicaciones que no le vamos a poner rótulo de absolutas, ¿sí? Sino que son contraindicaciones o entidades que uno va a tener que tener en cuenta para evaluar realmente si el paciente necesita el corticoide o no, ¿sí? Y para ir terminando, puntos relevantes 3, tenemos que vigilar de modo cuidadoso los pacientes que reciben corticoides en cuanto a la aparición de hiperglucemia, retención de sodio, hipertensión, hipopotasemia, úlcera péptica, osteoporosis o infecciones ocultas. Los pacientes que reciben corticoides están inmunosuprimidos, son el grupo de riesgo al que hay que decirle que se reciban las vacunas para la gripe, que reciban las vacunas para la neumonía por neumococo, ¿sí? Son pacientes que en este momento hay que decirles que estén en sus casas, que no salgan. La dosis debe mantenerse tan baja como sea posible y utilizar su administración intermitente cuando se puedan obtener resultados terapéuticos satisfactorios con ese esquema. A los que les guste inmunología
o al que tenga algún familiar que vaya al reumatólogo o al inmunólogo, van a ver que se manejan así, que utilizan dosis bajas, combinan con otro inmunosupresor y muchas veces hacen tratamientos intermitentes para tratar de que el paciente no tenga como evento adverso las complicaciones de los corticoides. Los pacientes mantenidos con dosis relativamente bajas de corticosteroides pueden requerir tratamiento complementario en momentos de estrés. Esto es importante. Muchos pacientes reciben su dosis de corticoides, están bárbaros, se controlan, no tienen muchos eventos adversos y después se someten a una situación de estrés, que por ejemplo puede ser una cirugía laparoscópica. Dice, bueno, tiene la vesícula, se quiere sacar las piedritas, los cálculos, programa la cirugía y ahí es muy importante que el médico que le haga el prequirúrgico tenga en cuenta que el paciente consume corticoides, porque muchas veces en la situación de estrés esa dosis que está recibiendo no es la necesaria o la suficiente para que el paciente esté sin síntomas, es decir, síntomas de insuficiencia suprarrenal. A estos pacientes lo que se les hace es se les aumenta la dosis de corticoides en el momento de esta situación de estrés, que en este caso sería una cirugía laparoscópica, ¿sí? Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. La insuficiencia suprarrenal puede producir la muerte del paciente, entonces hay que ser muy cuidadosos en ese punto. Bueno, les doy las gracias y hasta acá hemos llegado, así que nos vemos en las siguientes diapositivas donde vamos a ver gota.